Bienvenidos, quiero saludarles nuevamente a todos. Estamos en un episodio más de su podcast, Un Movimiento Empresarial Diferente. Hoy estoy muy contento porque arrancamos ya una segunda temporada de podcast y estos podcasts ya los estamos haciendo presenciales y para mí realmente eso es espléndido. Creo que hay un ambiente distinto, se aprovecha un poquito más cuando lo manejamos de manera presencial y eso a mí me encanta. Hoy estamos desde Argentina, desde Buenos Aires, nos venimos acá a vacacionar y pues bueno, también a ver si es que sacábamos algo de contenido para ustedes y aportarles de la mejor manera. Y acá estoy contento con una persona que en lo personal, ya les voy a presentar oficialmente, pero te digo en lo personal, a mí me ha aportado muchísimo. Hay algo que una vez nos reunimos en una cafetería allá en Quito y con una frase que no creo que son ni 5 palabras, creo que cambió muchísimo mi perspectiva frente al tema de los negocios. Estábamos nosotros recién arrancando con lo que era la empresa ya en el 2018 y nos sentamos a conversar y nos hablaba acerca de algunos proyectos. Creo que es una persona que está con siempre proyectos en mentes. Y nosotros éramos en ese momento, sí, dale lo que sea, estamos ahí contigo, hagámoslo. Y siempre ese ánimo del emprendedor de querer hacer muchas cosas, de querer encontrar esa idea ganadora y de querer crear el imperio o la empresa perfecta. Entonces en ese momento estábamos y me acuerdo que conversábamos contigo y tú nos dijiste, en este camino hay que aprender a saber decir no. Y eso me marcó muchísimo a mí. Creo que desde ese momento la perspectiva frente a las cosas en las que nos metíamos, a las aventuras que empezábamos, era distinta. Era un tema de que, ok, no todo tengo que hacerlo, tengo que definir por dónde voy, el mejor camino. Y bueno, esas palabras hasta ahora las tengo guardadas, no solo en los negocios, sino también en la vida, porque creo que aplica mucho. Y bueno, contándoles esa introducción o ese antecedente, entonces entenderán que estoy muy contento de tenerte acá, Debbie. Ahora sí les digo el nombre, les presento oficialmente. Debbie es una empresaria argentina que yo creo y te considero ya una empresaria a nivel mundial. Debbie ha estado en muchos países con sus proyectos, haciendo negocios. Y lo que me encanta, y es lo que vamos a conversar hoy día, es que es una persona, una empresaria que no únicamente se dedica a hacer empresa, sino que creo que tienes mucha influencia en los lugares donde vas, sobre todo en el tema de los gobiernos, y termina, como nosotros los ecuatorianos decimos, armando el alboroto en lo positivo a donde va, juntando gente, reuniendo, poniéndoles a trabajar a los gobiernos de esos países. Y eso realmente es espectacular. Hay algo que yo les he dicho en estos espacios y es que yo siempre impulso a que los emprendedores y empresarios dejemos la silla y nos convirtamos en líderes empresariales. Y una de las definiciones que le hemos dado a esto de líderes empresariales es precisamente a eso, a dejar la silla y empezar a gestionar o empezar a influir en los varios aspectos o en los varios ambientes que debemos hacerlo para buscar ese crecimiento empresarial. Hablábamos en un episodio anterior sobre los 3 puntos del ecosistema empresarial y emprendedor. El tema de la universidad, del gobierno, de la empresa. Y generalmente el empresario se concentra mucho en el tema de la empresa. Y lo único que hacemos es decir lo que hacen mal estos dos otros ambientes. Y no damos ese salto, más bien a convertirnos en aquellos actores activos que estén influenciando esos otros 2 ambientes para lograr ese ecosistema ideal y que el crecimiento y el desarrollo empresarial empiece a darse. Así que bueno, Debbie, bienvenida. Salúdanos a todos, cuéntanos un poquito acerca de ti y qué te parece si arrancamos contándonos un poco acerca de a qué te dedicas y cómo nace todo lo que es Red Alimentaria. El micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Tu emoción es mi emoción. Gracias. Eso es el punto de partida. Porque una cosa es lo que uno sueña ser, otra es lo que puede ser, otra es lo que al final el camino y la coyuntura nos van empujando, siempre tomando decisiones.
nadie nos empuja, tampoco nadie nos reprime. Simplemente el gran ejercicio es poder escuchar las oportunidades, poder hacer la pausa incluso, cosa que no estamos muy acostumbrados por esta urgencia, e ir tomando determinaciones donde a veces las mejores son decir que no. Y no porque seamos negativos, simplemente es porque cuando decimos sí, posiblemente entreguemos la vida. Y cuando decimos que no, es porque no está al alcance de nuestros pies ni de nuestras manos. A veces los grandes sueños nos permiten dibujar fantasías, pero la realización la hacemos en pleno, de los pies a la cabeza. Recuerdo muy bien ese desayuno con Andrés en Quito, frente al parque, donde ellos entusiasmados de todos los deseos, y yo, que no soy conservadora, le decía, el secreto es el encuadre. Yo les voy a contar un poco qué es lo que le llama la atención a Andrés en estos tiempos desde que nos conocemos, y también le llama la atención a muchas personas que fuimos creando redes a lo largo de estos primeros 25 años. Este año, en septiembre, cumplimos 25 ciclos en donde en cada año y en cada tiempo lo que hemos encontrado por sobre todas las cosas fueron barreras, limitaciones, dificultades. Nadie nos había prometido un jardín de rosas, ni nadie nos había contado de qué se trata en la creación de una empresa o de un negocio. Es ahí donde aparece el primer punto de partida, que tiene que ver para mí con algo muy simple y sencillo, que son los valores con los que estamos constituidos. Algo que lo escuchamos en la escuela, en la casa, en alguna organización religiosa, en algún discurso político, los valores. Y que muchas veces no le paramos bola. Sí, porque parece algo obvio y entonces lo dejamos pasar. Pero al final del correr del tiempo, lo que queda sostenible es de qué estamos constituidos en relación a los afectos familiares, en relación a los afectos vinculares del trabajo, a los compromisos que asumimos con las relaciones institucionales, gubernamentales, de investigación. ¿Qué pasa cuando damos la palabra? Y ahí es donde empieza la creación de proyectos. En el caso de Red Alimentaria, que soy fundadora, tuvimos claro el para qué. ¿Para qué crear una red? En el año 96 llega a la Argentina Internet. Pero el concepto de red, para mí y mis colegas de aquel momento, no era una conectividad subterránea o vía cable, era un espíritu de vida. Conectar para acelerar procesos de oportunidades de transformación de conocimiento. Conectar para ayudar que el otro, cuando emprenda, se encuentre con herramientas, porque en el lugar de donde yo vengo, que es un pueblo pequeñito que se llama Rivera, un pueblo del sector agrícola ganadero, donde la gente se preparaba en escuelas técnicas secundarias, pero la mayoría del aprendizaje era de generación en generación, cómo se agarra un cuchillo, cómo se agarra una pala, y todo era un aprendizaje bastante sencillo. Y entonces, si hacemos una ecuación, aprendizaje sencillo más sencillo, el progreso no podía ser exorbitantemente exitoso. Tenía que ver con algo proporcional a aquello que se había adquirido como conocimiento. Cuando nace Red Alimentaria, entendimos 3 instancias muy importantes. El número 3 es un número que a mí me satisface, porque el origen del número 3 tiene que ver con la traducción del hebreo, que significa íntegro, pleno, fuerte. Cuando uno pone tres pies, como un trípode, ¿sí?, se sostiene. Entonces, desde el principio la inspiración de por lo menos tener conocimiento. Si no se tiene, intercambio de saberes. Tener claro qué es lo que se quiere hacer
y cuál es el objetivo. Y que el camino nunca va a ser corto, el camino posiblemente sea sustentable para toda la vida. Porque si yo hoy dedico, como hoy trabajamos hace 25 años con red alimentaria, ¿es algo transferible a otros mercados? Totalmente. Porque es un pretexto el mercado en sí. Lo que no es un pretexto y que es la base fundacional son las filosofías por las cuales nos sostenemos. Entonces de ahí nace el concepto de la red. Existió Internet aquí en el 96 en la Argentina y nosotros fundamos en el 97 Red Alimentaria, cuyo objetivo es y era y será la posibilidad de acelerar procesos de conocimiento y de negocios en la medida que haya interconectividad. Ahora, ¿la interconectividad fluye? No, se requiere de determinados aditivos, ingredientes, como lo llamamos dentro de nuestro trabajo, que hagan que las cosas realmente conecten. Si tenemos 5 dedos en esta mano y de este lado no tenemos 5 dedos, tenemos espinas, tenemos barro, tenemos otras cosas, la conexión no va a ser sencilla. El trabajo de evolucionar en un proyecto es cuidar cada una de las aristas para que en el punto de conexión realmente haya transferencia de experiencias, saberes, conocimientos y especialmente valores. Porque al final del camino, hagamos lo que hagamos, ¿sí? Y lo que a vos te llamaba la atención. ¿Pero qué haces, Débora? Vos vas a un lugar, te vas a Ecuador, tenés una cita en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, te ponen a disposición el equipo de agrocalidad, las asociaciones ganaderas del Ecuador se ponen entusiastas al servicio de una oportunidad de intercambios de saberes. ¿Por qué? ¿Hay magia? No. Aquí un paréntesis. Débora, la empresa Red Alimentaria se dedica a todo lo que tiene que ver con el ámbito ganadero. Y bueno, me encantó lo que dijiste en este momento de que independientemente de la industria es un pretexto para lo que realmente quería hacer Red Alimentaria. Es decir, Red Alimentaria nace enfocado 100% en conectar. Y lo segundo, ¿por qué ganadería? Porque tú hablas de ganadería, pero hoy ya hablamos de la red agroalimentaria. Hablamos del sector ganadero, aviar, porcino, proteínas alternativas y el universo que integra toda la cadena de la red agroalimentaria. ¿Por qué? Todas estas cadenas tienen en común que requieren de procesos. Nada es instantáneo. Aprieto un botón y tengo una carne lista, disponible, o aprieto otro botón y tengo... No. Acá el que no entendió que estamos constituidos completamente de procesos, que esos procesos llevan su tiempo, que requieren de temas de la naturaleza, temas del conocimiento, temas de la innovación, temas de la atención a los mercados. Tantas variantes se nos presentan para poder abordar un lineamiento posible de un proyecto de realización de una idea. Red Alimentaria es el paraguas, pero dentro de lo que implica Red Alimentaria hay distintas unidades que nos llevan a diferentes destinos. En común lo que tenemos es que queremos y creemos que la transferencia de conocimiento es la clave para poder evolucionar y transformar. Ahora bien, ¿la transformación es particular, es individual o la transformación es colectiva, comunitaria? Y la verdad es que la respuesta, por más que parezca obvia, es colectiva y es comunitaria. ¿Por qué? Nosotros nos involucramos desde la genética al plato, todo lo que sea producción ganadera, por ejemplo, en todos los valores que tengan que ver con el bienestar animal, las buenas prácticas ganaderas. Luego comenzamos con la parte de procesos, cortes, identificación, hasta llegar a un barco o llegar a una góndola. Pero ¿quién es el patrón? El patrón es el consumidor. Totalmente. Y ese consumidor cada vez se está preparando más para elegir. Al principio, lo sabemos perfectamente en Ecuador y el resto de los países de Latinoamérica, que no distinguían qué comprar. Compraban por recomendación. Pero de a poco, por la comunicación, por los incentivos, el consumidor empezó a elegir qué quiere comprar. Entonces, a mayor exigencia del consumidor, mayor exigencia toda la cadena de valor. Y nosotros no nos podemos hacer los sordos si queremos un futuro. Totalmente.
Entonces, ¿qué hacemos? Número 1, prestar atención. No nos llevamos nada por delante sin revisar qué acciones estamos tomando. ¿Qué está aconteciendo en el mundo? ¿Cómo ha cambiado este mundo en los últimos 3 años? ¿Quién se imaginaba que un día se apagaría la luz, un 19 de marzo, por lo menos en la Argentina, con la pandemia? Donde nos tuvimos que reacomodar en forma violenta y rápida a la aceptación de la incertidumbre total. Totalmente. ¿Qué no paró? El mundo de los alimentos. ¿Y qué causó la pandemia? El mundo de los alimentos. Porque eso está comprobado. Totalmente, ¿no? Contradictoriamente. Hay algo que cuentas y me llama mucho la atención y quiero recalcarlo acá para seguir con lo que vamos. El momento en que hablas de procesos y ser consciente de todo el proceso que conlleva. En este caso, bueno, hablamos de la carne desde que viene la crianza hasta la genética, hasta el plato de la carne. Y es importante esto y creo que aquí nace el concepto, o bueno, tú nos seguirás contando, el concepto de la importancia de la red, porque muchas veces como emprendedores y como empresarios, yo decía en el inicio, siempre estamos enfocados en cómo yo puedo ser una buena empresa y cómo puedo yo convertirme en la mejor empresa. Y muchas veces no regresamos a ver a todas esas cositas externas que si es que yo no empiezo a influir o prestar atención o trabajarlas de una forma directa o indirecta, no van a poderme llevar a ser la mejor empresa o tener el éxito que por ahí yo lo anhelo. Un mercado, una industria, no tiene únicamente un actor o no tiene únicamente una empresa involucrada. Dependiendo del proceso, hay industrias, hay mercados que sus procesos son más cortos. En este caso, el de la carne, creo que es un proceso un poquito más amplio. Pero en todos existe esto. Desde el simple hecho de que nosotros como empresa tengamos un proveedor, es decir, que ya tenemos otra área a donde nosotros vamos a tener que regresar a ver. Y a veces nosotros vamos y decimos, es que el producto no está saliendo bueno, o la empresa está pasando por un mal momento. Y por ahí esa razón puede ser que la red de proveedores que están detrás de este mercado por ahí no está muy fuerte, y ese puede ser el punto que está haciendo que el mercado no desarrolle, que las empresas no crezcan, etc. Y ese de interiorizarnos únicamente en nuestras empresas y cegarnos a ver más allá, nos quita el camino de decir, ok, quiero que la industria desarrolle, quiero que el mercado crezca, quiero que mi empresa realmente llegue a facturar lo que yo quiero facturar. Ok, voy a detectar por ahí dónde están las fugas en toda la cadena de la industria y decir, ok, vamos a juntarnos y vamos a empezar a trabajarlo. Y ok, no descuido mi empresa, pero también empiezo a regresar a ver y digo, ok, ustedes proveedores, vengan, juntémonos, ¿qué necesitan? ¿Cómo les podemos ayudar? Ustedes por allá en la parte, no sé, si es que en la industria, muchas industrias están divididas entre los productores, entre los los transformadores, luego vienen los comerciantes. Entonces decir, ok, ¿tú qué necesitas? ¿Y tu área qué necesita? Y todo para que nosotros en conjunto empecemos a crecer y a desarrollar. Me encantó lo que decías en un principio. Decías que del pueblito donde tú naciste, te diste cuenta que por más que hagan algunas cosas, no iba a existir tanto desarrollo si no interconectabas con muchos más puntos o con muchas aristas. Y creo que ahí, entendiendo esto como emprendedores y empresarios, como yo siempre lo digo, nos va a caer el 20 de que esto realmente viene a ser importante y tenemos que quitar nuestra mirada únicamente de lo que tenemos delante y empezar a ver lo que nos rodea. Porque el desarrollo y el crecimiento de los mercados, de las industrias y de las empresas, sí, hay un punto hasta donde nosotros solos lo vamos a poder llevar, pero si nosotros queremos algo grande, algo de gran impacto, entonces tenemos que empezar a pensar en que el desarrollo de los actores que me rodean va a significar y va a desencadenarse en el desarrollo que yo estoy buscando. Y ahí entra la importancia de entender, entra el entender la importancia de empezar a crear redes. Ahora, Debbie, nos has contado bastante de dónde sale. Quiero decirte algo. Claro. Antes de hablar de redes. Con casi 57 años,
me considero una eterna aprendiz. Pensé que sabía mucho, pero no. Por suerte me doy cuenta que no. Nosotros con el tema de las jornadas técnicas especializadas generamos un circuito muy importante de trabajo. Pero durante el 2020 y el 2021 enfocamos en lo que es la certificación de la ISO 9001 en gestión de desarrollo de jornadas técnicas. Traduzco. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque es el momento donde uno dice, el consumidor, el que va a estar en la audiencia es muy importante. Pero si no trabajo en forma articulada, organizada, con toda la cadena de los actores a disposición del producto, voy lista al fracaso. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque tú comentas acerca de la incorporación del diálogo con los proveedores. En realidad, los proveedores, los empresarios, somos socios. Así es. Con nombre y apellido. Podemos decir que son proveedores nada más, pero no, somos socios, porque el resultado del producto que desarrollemos es la consecuencia de la articulación entre todo el conjunto de actores que lo llevan adelante. Y esto no es que lo dudo, esto es 100% así. La vida en el trabajo nos cambió cuando logramos sentarnos proveedores y constructores de las ideas al servicio del consumidor. Hoy existen diferentes métodos para acelerar este proceso y la mejora, como el caso de la certificación de calidad de las gestiones, que obligan tanto a los proveedores como a los emprendedores a trabajar dentro de un hilo conductor donde haya transparencia, medición de calidad y resultados incluso de encuestas del destinatario final. Entonces, hace mucho tiempo atrás, a un fabricante de grandes embutidores que preparaban salchichas, desarrollaban máquinas y monstruosas máquinas que ocupaban increíbles lugares. Un día le pregunté al CEO de esa compañía internacional, le digo, ¿tú estás midiendo cómo está el consumo de salamines, salames y fiambres en la región? ¿Por qué me preguntas eso? Y porque veo tu crecimiento muy importante en máquinas, pero al lado de tu desarrollo tiene que estar la cuenta del consumo, si asciende o desciende, o cuáles son los motivos. ¿Por qué? Porque yo puedo ser una gran inventora de ideas, pero si el mercado no me acompaña y si quienes me venden los equipos no contemplan, en definitiva, la estadística del consumo, rápidamente la ecuación no va a dar, tarde o temprano. Hoy lo que tenemos son los elementos para medir cómo evitar menos errores, aún teniendo muchos errores por delante para evitar. Nada está servido en bandeja, pero sí tenemos los signos de pregunta por donde tenemos que tener cuidado. Y que te quería responder a esto en función de lo que hablábamos, de mirar tanto al consumidor, pero también tenemos que darnos vuelta y mirar con quiénes trabajamos en todo su contexto. Totalmente. O sea, al fin y al cabo, todos terminamos siendo una gran empresa, llamémoslo así, que conecta con el cliente. Y como tú decías, al fin y al cabo, el cliente es el que manda. Y si es que no aprendemos a hacer caso, hay varias cosas que se pueden dar, ¿no? El tema de que no encontremos el producto ideal, pero supongamos que tenemos el producto ideal, que por fines de seguir con el hilo de la charla, se empiezan a dar temas de subproducción, en cambio de no tener abasto en cambio, y todo eso nace del análisis que nosotros tenemos que tener constante con el consumidor. Me encantó eso, porque justo en la última vez, cuando fue hace 3 años que estuviste en Ecuador, que estuvimos en el congreso ¿En Guayaquil? En Quito. Y tuvimos una reunión en Quito. En la Cámara de Comercio de Quito. No, me parece que fue en el Consulado de Argentina en Quito. Sí. Y me encantó porque dentro de esto no simplemente estaban incluidos la gente que pues bueno, criaba el ganado, temas de genética. Había ambientalistas que inclusive conversaron acerca del impacto que esto tiene en el césped, recuerdo en ese momento que estaban hablando, en la tierra. Pero me llamó mucho la atención que
también había esas personas que hablaban muchísimo acerca del cliente. Creo que ese enfoque me llamó muchísimo la atención, porque como tú dices, al fin y al cabo el gran jefe, el Big Boss, viene a ser el cliente y es Así el que es, manda. el consumidor. Y de ahí nace todo, y para allá es que se hace todo. Pero bueno, adentrándonos un poquito al tema de las redes, nos has comentado un poquito ya cómo salió la visión, el objetivo que tienes como red alimentaria. Ahora, cuéntanos cuál ha sido el desafío más grande para empezar a crear estas redes, porque, a ver, yo creo que, y yo lo digo hasta por experiencia propia, no es fácil juntar a empresarios y decirles, ok, ahora empiecen a trabajar en conjunto. A veces uno es de... Los empresarios, la mayoría, creo yo, tenemos un poquito la cabeza terca y creemos que solos podemos, creemos que con lo que sabemos es suficiente, pero sobre todo nosotros queremos ser esa empresa maravillosa y que nadie más pueda convertirse en lo que nosotros somos. Queremos ser los únicos, los deslumbrantes, los que brillan, y si es que puedo hacer algo para que el otro se aleje de mi camino, entonces más bien lo hago, en lugar de meterlo y decir, ok, ven y trabajemos en conjunto. ¿Cuáles han sido esos impedimentos más grandes con los que te has topado, las dificultades que has tenido en empezar a armar estas redes, o ha sido un tema de has tenido todo el apoyo y el soporte de los empresarios? Qué pregunta hermosa, porque ahí está, en las respuestas posibles que voy a compartir, está un poco el secreto de lo que pasó. Lo primero, mi profesión inicial, yo soy docente. Ser docente implica tener la vocación de darlo todo en pos de que el aprendiz tenga toda la libertad de obtener ese conocimiento de acuerdo a sus posibilidades. Cuando surge la idea de crear la red alimentaria, la idea era entregar el conocimiento, no de uno que era poco, sino generar la red de conocimientos, la red de aprendizajes. Y la palabra red no es una palabra más, porque es una palabra hasta sagrada a esta altura del partido, por lo que implica darle oportunidades a todos por iguales condiciones. Después está la capacidad de quien la toma, pero está al servicio de todos. Cuando comenzamos con la primera etapa, que fue de carnes rojas, que fue la revista Americarne, luego seguimos con aves, porcinos, food tech, y ahora en ingredientes para bebidas, ingredientes para alimentos 4.0, tienen en común que nunca nada lo hacemos solos, para empezar. Solos, definición, no existimos. No existimos. Queremos hacer algo, ¿a quién llamamos? Referentes académicos, referentes empresarios, referentes gubernamentales, y les ofrecemos un espacio de conversación, donde no se juzga si es lo bueno o es lo malo. Cada uno desde su experiencia tiene una mirada, una observación y una oportunidad de aporte a la sociedad, en este caso agroalimentaria. Tampoco nos vamos de grandes campos, sino que tratamos siempre de focalizar. Y tenemos una estrategia que la venimos respetando desde el 2015. Nos reunimos una vez por mes, vienen 60 representantes, virtual o presencial, y se habla. ¿Dónde estamos hoy parados vinculados al sector agroalimentario? ¿Y hacia dónde tendríamos que ir? ¿Qué tenemos para aportar? ¿Qué dejamos de lado que tenemos que rescatar? Son preguntas y la gente aporta. Sobre esta información, en este caso, se toma la data y se devuelve con una propuesta de continuidad de trabajo. El trabajo que pueden ser mesas de debate, de exposición, de discusión, para luego ir evaluando la evolución que con lo que se conglomeró se transformó en algún tipo de paper, algo que sirva para el común denominador de los interesados, que pueden ser gente de las universidades, gente que está en proyecto gubernamental o empresarios que están empezando a distinguir cosas como, por ejemplo,
¿Por qué no hacer una experiencia entre la empresa y una institución de investigación? En vez de contratar a un investigador que venga a mi empresa, salgo a la calle a buscar socios estratégicos, ¿sí? Totalmente. Y cuando hablamos de esto, no estamos hablando de la Argentina. Estamos hablando de una tierra, de un continente, en donde en el caso nuestro, que son los alimentos, ¿sí?, ya no pertenecen a una frontera, sino que pertenecen a una necesidad. Entonces, la tecnología de Argentina puede favorecer en Ecuador en algunos aspectos, experiencias del Ecuador sirven a la Argentina o a la región, por lo que la experiencia que tienen en sommelier, por ejemplo, por decir de chocolate. Quiero decir, no hay frontera que hoy separe los saberes. Totalmente. Y cuando uno tiene lo más importante para mí, que es saber y aceptar que uno necesita del otro para la existencia, no hay nada que me pertenezca. Yo recuerdo que desde el primer día, cuando hablé de red alimentaria, dije, yo no soy dueña de red alimentaria, yo tengo la oportunidad de administrar una red de talentos. Wow. Y al día de hoy confirmo que lo más rico de red alimentaria son los talentos que la componen, la predisposición, la libertad que tienen para desarrollar en diferentes características. Hay gente que está contratada, hay gente que se suma con un valor diferencial de decir, quiero entregarle a la red alimentaria mi experiencia y mis saberes, crear proyectos en red con otros, y vimos cómo en estos 25 años muchas instituciones que no se conocían, sí de nombre, comenzaron sin temor a intercambiar y generar proyectos comunes. ¿En dónde estamos hoy parados nosotros hoy en función del sueño y el desarrollo de las redes? Yo siempre digo que creo que estamos al 20% de los sueños. A veces mis hijos que me vieron 25 años trabajar en esto me dicen, pero 20% con todo lo que no trabajaste. Es que está todo por hacerse, porque la humanidad, la conducta de la humanidad, el descuido de la humanidad nos ha demostrado que todavía lo más importante no lo hemos aprendido, que es el complemento, la colaboración, el trabajo en equipo, el respeto a la diversidad y la diferencia, el cuidado al ambiente, el triple impacto de que todas las acciones que hacemos tienen que estar regidas bajo la filosofía de justamente cuidar que la economía pueda ser circular y que vuelva, que todo lo que produzca no dañe el ambiente y que en definitiva la democratización del conocimiento se pueda vivir de tal manera que quien tenga la vocación no se la pierda. Y yo tengo una gran ventaja, que soy una persona que no pertenezco a ningún partido político y entonces me siento en todos los partidos políticos a hablar. Todos saben que mi tarea es trabajar en pos de estos valores y siempre estoy dispuesta a sentarme en todas las mesas para compartir esta identidad. Y lo último que te quiero contar, que me pasó la semana pasada, que fui invitada a un foro internacional por el Día de la Mujer. Entonces tenía que hablar de la mujer, de la empresaria mujer, de las buenas prácticas de las empresas, de qué significa la inclusión, unos cuantos títulos muy fuertes que tenía que hablar una mujer. Entonces yo comenté, si me llaman por el canal del feminismo, no cuenten conmigo. Ok. Porque yo no soy feminista. Yo soy mujer que considero que la humanidad está constituida en la unidad de hombre-mujer, que tenemos distintas posibilidades como hombres y como mujeres, y que el futuro del trabajo y de la inclusión del empresario y de todos los desarrollos que querramos nombrar, no pasa por mujer o por hombre. Pasa por la calidad de hombres y mujeres que sepamos educar, desarrollar en la libertad y el respeto de todos. En ese día va a tener sentido seguir hablando de lo que estamos hablando, porque el futuro no está, viva el feminismo, muera el feminismo, no va por esa dicotomía, va por cómo me preparo como persona que soy a conversar y transformar una realidad, no importa de qué sexo estén las personas alrededor de una mesa. Y si eso pasa, estaremos más cerca de lo que estemos soñando todos,
que es un mundo de inclusión y de personas con similares derechos a poder crecer, sobrevivir y transformarse. Totalmente. Entonces, a veces voy en contra de los grandes títulos y carteles, pero con honor digo, somos uno, y en ninguna mesa de ningún país donde tuve la oportunidad de trabajar, tuve que hablar desde un ser femenino, sino desde un ser de compromiso, de trabajo y de tarea y de compromiso por sobre todo en la palabra, algo que se perdió hace mucho tiempo, que es la palabra es la vida, y si hay palabra y compromiso, hay transformación posible. Wow, qué tremendo, ¿no? Y qué lindo. Rescato algunas cosas de los que nos cuentas, ¿no? El tema de administrar talentos y creo que es un cambio de mentalidad que quiero recalcar y que los emprendedores y empresarios tenemos que aprender a hacerlo. O sea, no hay nada más hermoso, creo yo, que cuando los talentos se juntan y cosas maravillosas pueden empezar a pasar. Y nuevamente, y aquí yo hago un llamado a los emprendedores y a los empresarios, a que aprendamos, a que nos demos un tiempito y le metamos pausa a todo lo que por ahí al apuro con el que estamos, y muchas veces el tema de que el estrés de cómo hago crecer la empresa, o el estrés de que qué más tengo que inventarme o cosas por el estilo, y más bien regresemos a ver a los talentos que tenemos al lado nuestro, porque algo que a mí me encanta y es inclusive una creencia personal que yo la vivo mucho, creo nace primero que todos los seres humanos somos distintos, ¿no? Creo que todos contamos con talentos y dones diferentes que nacen. Yo creo mucho en el que cada uno de nosotros fue creado por una razón, tiene un propósito en esta tierra y está para influenciar de una manera. Entonces, si es que entendemos a esto, y acá también viene un tema de identidad que no me voy a alargar mucho, pero no voy a meter por esa línea, pero si es que entendemos eso, vamos a entender que cuando nos unimos a la gente y entendemos aprovechar esos talentos, entendemos que cada uno somos distintos, creemos en la diversidad que potencia, vamos a dejar un poquito al lado el ego y vamos a entender que mientras más me uno con otro, no es que menos soy yo, sino que mientras más me uno con otro, más soy yo, más es él. Nos vamos potenciando el uno al otro, porque eso es lo que hace el talento. Mi talento, por ahí tal vez estemos en el misma área, por ahí tal vez estemos en la misma industria, pero nuestros talentos, nuestras perspectivas, nuestros pensamientos son distintos, y creo que la gente estamos precisamente aquí para complementarnos, y cuando logramos entender este tema de aprender a complementarnos con los que me rodean, vamos a poder empezar a crear cosas que realmente van a salir de lo común, van a salir de lo normal, y nos vamos a dar cuenta de que el ser humano realmente puede crear cosas espectaculares. Eso por un lado, recalco mucho, este tema me encantó, porque a veces uno piensa, y yo he caído en eso, en el tema de que vamos a juntar a gente de la industria, etcétera. Es uno de los objetivos que nosotros buscamos, sobre todo con una de las empresas que es DSM Consulting. Y es el poder crear una comunidad de emprendedores y de empresarios. Y pues bueno, creo que generalmente, y en un error que caemos, incluso yo he caído, siempre ha sido el tema de, ok, voy a reunir gente para enseñarle lo que yo sé. Voy a reunir gente para yo darle una charla, voy a reunir gente para yo darle un seminario, pero me encanta este tema de que más bien lo transformaste y fue un tema, vamos a reunirnos para todos enseñar lo que sabemos, para que tú me compartas lo tuyo, vamos a debatir, hay una incógnita en el mercado. Hay una incógnita que está ahí flotando y necesito de todos ustedes para poder darle una respuesta y poder encontrar un camino que nos aporte muchísimo a cada uno de nosotros. Y creo que con eso la perspectiva, al menos a mí me la cambiaste muchísimo. Y creo que esto les ayuda a mucha gente porque ese es el tema. No es venir que yo te enseño, o ven que yo te enseño, o voy a buscar a alguien que me enseñe. No, todos tenemos y algo que realmente puede aportar a la otra persona, y es eso, unirnos para poder compartir esos criterios y encontrar la respuesta, una respuesta global, y entender que
pues todos venimos a aportar. Eso por un lado. Debbie, metámonos un poquito para ir ya acabando con esta parte de este episodio. Y hablemos acerca de los gobiernos. Eso es algo que a mí me ha impactado muchísimo. Justo conversábamos con otra persona recientemente y hablábamos de este actor del ecosistema emprendedor y empresarial que a muchos nos frustra, que muchos nos quejamos de él, que muchos inclusive ya hemos caído en el tema de ya mejor ni voy a prestarle atención a eso, ya que eso sea un punto netamente aparte, pero forma parte del ecosistema y es muy importante. Y es algo que a mí me encanta de ti, que yo te veo a ti como que aquella que es como que algo tiene que pasar, no esperemos que pase, vamos y provoquémoslo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como emprendedores, cómo lo has hecho tú y cómo podemos nosotros empezar como emprendedores y como empresarios a convertirnos en aquellos que también tengamos influencia dentro del gobierno, que logremos entender los intereses que ellos, quitemos la palabra intereses, que podamos entender lo que ellos buscan de nosotros, también entender qué es lo que realmente nosotros debemos buscar de ellos y cómo lograr un camino de conexión para empezar a trabajar en conjunto en pro del desarrollo? Muy interesante tu pregunta, porque en realidad, en este caso, 2 más 2 no es 4. ¿Por qué? Porque, primero, todas las personas no importa el cargo que ocupen, tenemos en común que somos personas. Hay personas que tienen o tuvieron la voluntad de hacer carrera política, otras que tienen o tuvieron la voluntad de hacer un trabajo empresarial, representativo, ya sea de grupos de empresarios que se asocian para una entidad. Y así la naturaleza nos va agrupando de acuerdo a las afinidades. Nosotros, como creemos en la interacción entre el Estado, los gobiernos, las instituciones de investigación y las empresas, tarde o temprano tenemos que trabajar y tuvimos que trabajar por ese punto de conexión, de intersección, como si fuesen conjuntos, ¿sí? Donde 3 círculos separados no terminan de impactar, pero si unimos los círculos y creamos ese ámbito de intersección, empieza el comienzo de la transformación. Entonces, lo primero y principal es que nosotros tenemos que tener clara cuál es nuestra vocación. En el caso de Red Alimentaria, nuestra vocación es democratizar el conocimiento, democratizar la oportunidad de desarrollo, reconocer con humildad que poco sabemos de la investigación, de los desarrollos que necesitamos transmitir y que sabemos que la política, ¿sí?, es la que tiene el poder de poder, incluso, disculpando la redundancia, de avanzar sobre esas leyes que pueden transformar realidades. Y entonces, como yo soy oriunda del campo y vi lentamente crecer el trigo, la cebada, el centeno, que todo se requería de tiempo, un animal en pie lleva 3 años y medio en la producción. Quiero decir, nosotros vivimos en un tiempo listo, ya, todo ahora, rápido. Enter, tengo todo. Entra a Google, sí, y consíguelo. Sí, pero no tengo nada. Parece que tengo todo, pero no tengo nada. Lo que puedo llegar a tener es comprender que todo requiere un proceso. Que sostener una idea y mantenerla en conjunto con la construcción de con quienes voy enlazando esa comunicación, la puedo sostener y alimentar para luego poder definir de que existe la relación. Entonces, cuando uno tiene una idea noble, ¿sí?, que tiene su propio peso, ¿sí?, que no tengo que explicar demasiado. O sea, yo quiero democratizar el conocimiento para que las empresas estén produciendo algo que tenga sentido. El otro día discutíamos con alguien que hablaba el futuro del envase, y no quiero entrar en detalles, y puso un dibujo que es una lata. Yo no voy ni a favor ni en contra de la lata, pero seamos coherentes de qué estamos hablando sobre el futuro del packaging.
Tenemos que ser coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que mostramos, para ser creíbles en nuestra conversación. Entonces, a partir de eso, en nuestro caso, como redes agroalimentarias, fuimos al INTI, fuimos al INTA y le dijimos, tenemos empresas que no llegan a ustedes, no saben cómo llegar. Y ustedes, para enriquecerse como institución, necesitan las empresas. Es su vocación, podemos colaborar. No le pedimos nada a las instituciones, les ofrecemos, venimos a ofrecerte nexos de conversación con las empresas, porque entre ustedes que desarrollan producto y las empresas que necesitan modificarse, posiblemente empiecen a armarse grupos de trabajo. Entonces, desde una convocatoria amigable, sincera, es donde empieza a haber un movimiento. ¿Qué para perder? Nada. No. ¿Qué para ganar? Un futuro. Muchísimo. Entonces, cuando ahora converso con el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, de hoy, o de ayer, o de hace 10 años, o lo mismo con Panamá, o con Argentina, o con Paraguay, o con Uruguay, el motivo de conversación es el mismo. El tema es la sostenibilidad de los proyectos. Son escuchados, definitivamente, porque no hay persona que frente a una invitación de estas características pueda decir que no me interesa. Si me contesta no me interesa, totalmente, digo, dame la oportunidad de un renglón. Después decime que no. Decime que no cuando sepas a qué le vas a decir que no. Entonces, esto que cuento es un proceso de 25 años, pero donde el secreto más claro fue que antes de existir, nosotros ya soñábamos con esto. En donde la transformación de un mercado coexiste en la medida que haya esta interrelación. Si no hay, estamos en el mundo de los sordos, y donde hay muchos muros por delante muy duros para golpearnos. Y entonces hay empresas que se han golpeado tanto que no han vuelto a sobrevivir y quedaron ahí. Hay muchos grupos y muchos gremios que al golpearse no volvieron a reabrirse. Quienes tengamos la posibilidad de entender de que eso cayó por un error societario donde todos somos corresponsables, hay que intentar de revertirlo. El futuro es nuevo. Aquí están acompañándonos con nosotros Aruna y Nina, que son estudiantes de la Sorbonne, que vienen de Francia a través de una convocatoria donde en ese momento se habló sobre el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Que es una definición, sí, que no quiero entrar en este momento, pero nos estamos preguntando todo. Ya lo que viene no es lo mismo y todo lo que hagamos requiere de una revisión. Si nos quedamos estancados en el pasado, no tendremos un espacio de transformación acorde a la realidad en que vivimos. Entonces la invitación es, creo las redes de sostén, las redes son tejidos para darnos la mano, para ofrecer y para recibir, que no hay fronteras hoy que nos limiten, porque la pandemia pasó por todas las fronteras y no pidió permiso. Totalmente. Y que Dios no quiera que esta situación compleja que estamos viviendo en el mundo no avance también, porque la relatividad de las fronteras hoy caen en un peso bastante profundo de existencia. Así y no soy revolucionaria, solamente hago la lectura de lo que nos está pasando. Sí, entonces, totalmente. Espero que estas humildes opiniones de experiencia sirvan para que quienes estén inspirados en esto puedan contar con Red Alimentaria y con Red Empresaria, que es un nombre genérico, para que quienes crean en esto podamos juntos ir armando y creando actividades de escucha, que eso es lo más interesante. Poder escuchar más para después poder sugerir. Totalmente. Me llevo muchas cosas. Creo que el tema de la relatividad de las fronteras, y creo que eso nos pone en un mover distinto y en un accionar distinto a los empresarios y a los emprendedores. Yo a veces lo digo y me llama mucho la atención. No sé si acá sigue sucediendo, pero allá en el Ecuador todavía hay gente, todavía. No sé si hace un mes atrás que estoy acá, si es que cambió o no. Pero todavía hay gente que sigue esperando que las cosas vuelvan a la normalidad
para poder seguir con su negocio, con su empresa y cosas por el estilo. Creo que ya poco a poco la gente va entendiendo que ya nos estamos enfrentando a un mundo que dio un giro totalmente distinto y que no es que vamos a volver a la normalidad. No hay a dónde volver. Sí, exacto. O sea, entonces, pero todavía existe gente así. Sí. Pero entender que esto pasó, que dimos un giro y que estamos frente a un futuro muy distinto al que pensábamos, creo, ese llamado de emergencia a todos los emprendedores y empresarios a buscar un accionar distinto y entender cómo tenemos que hacerlo en estos tiempos. Y creo que una de las cosas que para mí es una ventaja tremenda que nos trajo este tema de la pandemia, es lo que tú dices, el tema de las fronteras, que si existen, si es relativo o no relativo, etcétera. Es decir, gracias a todo lo que sucedió, creo yo que caminos para una globalización empresarial se abrió muchísimo, y obviamente con eso las vías para el crecimiento para las empresas se abrieron. La gente por ahí solo lo único que puso su mirada fue en las cosas malas que nos trajo esta pandemia, estos tiempos, pero también hubieron cosas pero muy interesantes que hoy por hoy las traen, ¿no? O sea, el tema de que gente, y he conversado con algunas personas aquí en Argentina, gente que puede tener trabajos de otros países y que los puede seguir gestionando acá en el país, en Argentina, y lo mismo se habla. La anterior vez veía y encontraba en el internet que ahora se promociona mucho el tema de desde tu casa, desde tu país, donde sea, trabaja en otro país, trabaja en empresas de Estados Unidos, trabaja en empresas de otros lugares, cosas que obviamente son muy buenas que si tú la ves, pero si es que se van despertando estas necesidades, como empresas también tenemos que empezar a apuntar hacia allá, y solos, sobre todo solos, no lo vamos a poder, porque necesitamos encontrar ese desarrollo más que real, lo que tú nombrabas, sostenible. Un desarrollo que no vaya a ser de acá a varios meses o de acá a varios años y que luego no pasó nada, como decimos en el Ecuador, salida de caballos y parada de burros y que después todo queda en la nada, pero que realmente empecemos y tomemos esto de acá, que salgamos de las sillas como emprendedores, como empresarios, y empecemos a dejar a un lado la quejadera, dejar a un lado por ahí el tema de que no se va a poder, etcétera, y convertirnos en actores activos que empiezan a provocar y a generar un cambio, que algo que lo tenía en la mente mientras te escuchaba y lo que tú nos decías. O sea, lo que nos ayudó a lograrlo fue que siempre fue la visión que tuvimos, siempre estuvo en nuestra mente, siempre estuvo en nuestro corazón, y cuando sucede eso, el camino mismo te va llevando hacia ese punto de éxito, llamémoslo así. Es decir, a veces no sabemos cómo hacerlo. A veces por ahí, si es que pensamos, no entendemos cuáles son los 5 tips para lograrlo, no entendemos cuál es la receta secreta para provocarlo, pero el tenerlo en tu corazón, en tu mente, en tu visión, todos los días de tu vida, va a hacer que hasta equivocándote vayas a encontrar el camino correcto y vayas a encontrar esa fórmula perfecta. Me encanta lo que hemos conversado, Debbie, porque creo que son puntos muy importantes, temas de redes y gobiernos que al menos los quería topar bastante, porque necesitamos nuevamente, repito, como emprendedores y empresarios, empezar a salir de nuestra empresa chiquita y empezar a provocar estas relaciones con los gobiernos, empezar a provocar estas relaciones con otros actores de la industria, con otros actores del mercado. Te cuento incluso uno de los objetivos de nosotros como DSM Consulting, y que bueno, ya va un poco más personal, pero bueno, a mí, yo siempre conecto porque digo, la empresa es la extensión de lo que es el empresario. Entonces, uno de nuestros objetivos es ese, precisamente lograr interconectar con el gobierno, poder crear estos puntos de conexiones. Inclusive uno de mis objetivos a futuro, todavía no, y ese todavía es lejano, es poder ser. Yo siempre digo, quiero convertirme en ese empresario, en el mejor empresario del Ecuador, de tal manera que pueda entrar y lograr ser un asesor dentro de los gobiernos y poder influir de esa manera. Es uno de los sueños que tengo y que lo vamos trabajando poco a poco, pero hacia allá vamos. También buscamos, como DSM Consulting, poder crear esa red
red empresarial que una a varios actores del mercado, de la industria, de las distintas industrias, poder aportar y que pues obviamente también recibamos ese aporte de vuelta. Una pregunta para terminar, Debbie. ¿Hacia dónde va Red Alimentaria? Esta red empresarial que dijiste justo el nombre aparte. ¿Seguirán con el tema de la agrícola, las carnes? ¿O ves a futuro una red alimentaria que empiece a ser más empresarial? O sea, no que empiece a ser más empresarial, que empiece a meterse en distintos sectores y que pues empiece a aportar, no sé, a lo textil, a las otras industrias que existen, en la carne, etcétera, en el mercado, o sigue por el tema de la agrícola. Bueno, primero gracias por este espacio, por este tiempo, por el respeto a lo que manifestás de nuestro trabajo. Y antes de contestarte esto, quiero decir que el único sostén que tenemos para pensarnos que tenemos un futuro es que a cada palabra que nos comprometamos sepamos honrarla con la devolución de nuestro compromiso. Esa es nuestra única garantía, que nuestra palabra tiene un nombre y es un nombre que responde al compromiso de la devolución de los compromisos. Cuando nosotros empezamos con carnes rojas, luego seguimos con blancas, luego seguimos con todo lo que es la cadena agroalimentaria. Hoy estamos hablando hasta de plant-based, de alimentos 4.0, de todo lo que es la cadena de valor en todo el sector agroalimentario, que puede ser ingredientes, packaging, refrigeración. Buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas de inocuidad alimentaria, embanderados en todo lo que tenga que ver la trazabilidad, la transparencia, porque el patrón, el consumidor, tiene derecho a saber absolutamente todo lo que está consumiendo. Durante mucho tiempo era muy oneroso pagar esto para saber lo que estaba consumiendo y hoy está más estandarizado, se podría decir. Nosotros en el último tiempo en pandemia lo que hemos hecho fue ordenar nuestras unidades de trabajo, que están divididas en contenidos propiamente dicho, que es el secreto para que todos en distintos buscadores nos encuentren. Las temáticas de interés, buscando en Google cualquier cosa que tenga que ver con red agroalimentaria, nos va a encontrar a Red Alimentaria en todos sus blogs, que son trabajos de investigación y de contenidos de interés, tanto para gente de universidades, maestrías, empresarios, desarrollistas, compradores, cooperativas, comunidades. Por otro lado, el marketplace, que es un espacio directo de oferta y demanda. Quien quiera vender un producto, quien quiera comprar, puede entrar a ese lugar y es una vitrina directamente de negocios, porque la poesía es bellísima, pero si no se compra y se venden los productos, no hay dinero para poder sostenerla. En tercer lugar, al certificar la ISO 9001 de LSQA, lo que hemos logrado es garantizar que nuestras gestiones están validadas por una institución internacional y que tiene un circuito que respetamos de tal manera que en cada auditoría se valide que nuestra gestión es una gestión seria, responsable en relación a nuestros compromisos. ¿Cuál es el futuro de Red Alimentaria? Primero, no sabía que nos iba a dar la juventud eterna, porque como estamos en constante recreación, somos recreación constante por la escucha de lo que está aconteciendo, surgen caminos de profundidad en este caso, ya que tenemos un abanico muy importante en donde los ejes del contenido, el marketplace y las capacitaciones son realmente el trípode que nos mantiene a nosotros como red. Hoy somos referentes para muchos gobiernos, somos referentes para organizaciones empresarias y organizaciones de investigación. Supimos que nada nos pertenece, el espacio es de quien se quiera involucrar. La única condición es la responsabilidad correspondida en función a nuestros valores. Así que el plan, ahora que podemos volver al encuentro, como estamos haciendo en este momento, tenemos la planificación para el 1 de julio estar en Santo Domingo, en la 5ª jornada de integración de la cadena de valor de la carne. Ecuador, un lugar que amo, un nombre que lo asocio a lo ecuánime, a lo que honra la tierra de aquello en donde tenemos lugar todos.
Así siento Ecuador, así la vivo. Qué lindo. Y así vuelvo cada vez con más alegría. Así que hoy, en tiempos nuevos, de mucho respeto acerca del juego que nos jugó el último tiempo esta humanidad, del descuido y de tanta pérdida, honro para que el tiempo venidero sea vuelvo a repetir, de mucha responsabilidad, quienes trabajemos con el sector agroalimentario, que aprendamos, que no tengamos miedo de acercarnos a quienes tienen los saberes. Y la invitación al mundo de la política, al cual yo me siento, por suerte, muy cómoda, por ser sincera, poder generar trabajo, espacios de trabajo y de mucha escucha y por sobre todo de mucho respeto. Porque nadie nació político, nadie nació empresario, nadie nació sabiéndolo, todos somos aprendices. Así es. Y en la medida que tengamos en cuenta con humildad que tenemos las mismas chances de equivocarnos, juntos lo podemos evitar. Así que muchísimas gracias, Andrés. Cuentas conmigo, gracias, como Debbie. tú lo sabes. Muchas gracias. Diles rapidito dónde te pueden encontrar si alguien escuchó, está interesado en algo que hace Red Alimentaria. Tu página web. Sí, redalimentariagroup.com. Ese es el espacio donde van a encontrar las diversidades de acciones que hacemos. Y también vas a poder poner, si querés, mi WhatsApp o lo que necesiten. Y si esto lo van a ver en Ecuador, Dios mediante, pronto estaré ahí. No solamente en Quito y en Santo Domingo. Tengo previsto llegar a Loja con un reto muy interesante, pensando en nuevos proyectos. Extraordinario, Debbie. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Este es su podcast, Un Movimiento Empresarial Diferente, cada semana con un episodio nuevo, así que nos vemos en la siguiente semana con un nuevo episodio y pues con mucho contenido para aportarles a ustedes en ese crecimiento que estamos buscando y que también buscamos provocar. Así que muchísimas gracias, nos vemos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias, Debbie. Un placer enorme. Chao, chao. Nos estamos viendo pronto.